Y por supuesto vemos aquí esta chapita de edición 1988. Es impresionante. Madre mía. Normalmente comienzo mis vídeos saludándoles, pero además indicándoles que tenemos hoy un coche muy especial. Pero sí, especial porque todas nuestras pruebas varían de todo tipo de coches. No nos importa probar cualquier tipo de coches. Pero en el día de hoy sí que vamos a lo literal. Hoy sí que sí es un coche especial. ¿Por qué especial? Es una edición limitada del Jaguar F-Pace, que ya lo hemos probado hace un par de meses aquí en el canal, pero en esta oportunidad Jaguar nos ofrece la versión SVR, la de motor V8 5.0 litros, pero con una edición muy especial, una edición limitada a 394 unidades a nivel mundial. Es la edición 1988, dedicada a este gran F-Pace SVR. Así que nada, vamos a comenzar este vídeo y os cuento todo lo que trae este modelo en especial y por supuesto lo que más seguro os interesa es su comportamiento dinámico. Así que acompáñenme en el vídeo de hoy. Bueno, comenzamos con la parte exterior. Este Jaguar F-Pace tiene una aerodinámica un poco mejorada con respecto al F-Pace normal, el frontal un poco más bajo, el coeficiente aerodinámico de 0,37 del F-Pace baja a 0,36 de coeficiente, algo que bueno, siempre es bueno mejorar, y sobre todo lo que son las entradas de refrigeración para el motor y todo el sistema también de frenado, un frenado específico también para poder frenar a este V8 de 550 caballos. Vemos también un capó que tiene esta loma justo aquí en la parte central y dos entradas, o mejor dicho, salidas de aire para ayudar a refrigerar todo el vano motor y así el motor tener un poco de mejor hábitat de respiración. Aquí vemos la cámara frontal, el logo de Jaguar y SVR justo en esta zona. También las ópticas delanteras, tecnología Full LED. Todo esto, como veis, también salidas de aire para mejorar aerodinámica. También vemos aquí las llantas forjadas de 22 pulgadas en este color champán, que también es característico de esta edición limitada. Y por supuesto vemos aquí esta chapita de edición 1988, que es la cual estamos probando en el día de hoy. Vemos todo en el color de la carrocería, en este color negro, muy bonito. Todo en negro, nada de cromos. Aquí vemos también esta gran llanta. Y por supuesto doble medida. En la parte posterior llevamos 295/35 y en la parte delantera llevamos 265/40 de perfil. Así que tenemos doble medida en este Jaguar F-Pace. Vemos también que llevamos techo solar practicable, la antena tipo aleta de tiburón y aquí este alerón que además incorpora en el alerón principal del coche, que le da un aspecto también mejorado y aerodinámica también específica. La tercera luz de freno, todo va en este acabado satinado en champán, muy bonito, F-Pace en negro y la firma Special Vehicle Racing. Y por supuesto en la parte trasera, lo más contundente, las 4 salidas de escape que suenan sencillamente espectacular. Bueno, ya ha oído toda esta parte del escape, que seguro os ha gustado. Vamos a revisar el interior. Bueno, comencemos por el maletero de 640 litros de capacidad mínima y 1700 litros de capacidad máxima si abatimos los asientos. Tenemos aquí todo el sistema para abatir los asientos, llevamos huequecillos, ganchos por todo
el lateral, incluso llevamos aquí iluminaria y debajo llevamos hueco para poder guardar cosillas y no ir molestando en este maletero. Un maletero que tiene una boca bastante baja, tampoco es tan alta, va bien enrasada y como veis aquí la altura al techo, lo que es el portón, no me va a molestar para nada. Así que está todo muy bien resuelto en este maletero del F-Pace SVR. Vámonos para adentro. Plazas traseras, buena apertura, sigue siendo el mismo F-Pace, lo único que en esta versión, en este acabado, tenemos una muy alta calidad y mayor detalle a la perfección, ¿no? Para ser un coche limitado como es. Así que vemos unos asientos muy bien rematados, con este aspecto tipo bucket, ¿no? Estos reposacabezas aquí integrado, todo firmado SVR, y además aquí estas zonas también con este acabado en champán satinado con el nombre de Jaguar, todo con un cuero muy deportivo, muy bonito. Además, los asientos traseros son calefactados, tenemos anclajes Isofix, bueno, con una tapa, pero bueno, está muy bien, tiene canaleta, así que es fácil de usar y de proteger el asiento. Y además, yo mido 1,77 y como veis, voy perfectamente. Aquí en altura, 2 dedos de separación. Todo va con piel de ante. Aquí el pilar B, el techo, iluminación, todo con muy, pero que muy buen detalle. Toda esta zona también mullida. Llevamos equipo de audio Meridian Surround, todo con muy buen acabado, fibra de carbono. Aquí también llevamos piel, todo con muy buen detalle. Aquí la zona también de los portabebidas va con cuero o un plástico más gomoso y esto permite a que esté todo bien cubierto y evitar ruidos. Está todo muy bien rematado. Unos buckets aquí bien rematados, incluso tenemos bolsillos en la parte trasera. No con este tipo de formato renunciamos a este tipo de practicidad, ¿no? Para este coche, pero todo con muy buen detalle, no son exagerados para los que vamos aquí detrás, no nos sentimos agobiados, y una parte central con 2 salidas de aire. No llevamos control de clima en esta zona, pero sí llevamos calefacción, como os he dicho, para los asientos laterales, ya que sí que es verdad que son 3 plazas traseras, pero está muy enfocado para ser un 4 plazas, ya que la plaza central es algo elevada, tiene esta zona aquí un poco más elevada y tendremos que ir con las piernas abiertas. Y bueno, en cuanto a anchura no hay problema, porque el coche es bastante ancho y aquí 3 adultos podemos ir con relativa comodidad, porque en el techo llevo ligeramente 2 dedos de separación y lo que es el mullido es algo más alto, un poco más incómodo, también el respaldo es más incómodo y es por ello que os digo que está más enfocado para un uso de 4 plazas. Aquí en el centro, un reposabrazos con 2 portabebidas únicamente y ya estaría. Conexiones, pues tenemos aquí un mechero 12 voltios y no llevamos conectores de puertos USB en esta zona. Un detalle un poco extraño a día de hoy, que no exista conectores USB para esta parte trasera. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, muy buen acceso, entramos sin mayor problema y aquí encontramos también mucha calidad y mucho detalle en esta unidad limitada. Vemos todos los detalles en champán, aquí en este satinado que va en el volante. Además el logo de Jaguar va en negro, aquí 0 cromos, todo va en este color champán, algún negro brillo en los mandos, la pantalla, poco negro brillo aquí en esta zona con algunas lamas en la ventilación. Aquí también llevamos todo esto en champán, inserciones en fibra de carbono real, aquí en el salpicadero, todo con materiales gomosos, con buen tacto, todo aquí en piel, todo piel de ante también aquí en esta zona del pilar A, todo con muy, pero que muy buen detalle, de verdad. Aquí sí que noto cuando hay una edición limitada cómo la marca se esmera en que tengas un coche a la perfección. Y aquí este Jaguar F-Pace, os digo sinceramente, todos los rincones se respira calidad premium y muy buen remate. Aquí guantera, todo gamuzado, interior, exterior, es increíble el acabado. Está muy bien rematado, con buen espacio para documentación. Y estos semi-buckets
buckets ya deportivos, muy pero muy bonitos. Aquí con el logo SVR, el detalle aquí de Jaguar también en champán, y tiene muy buena sujeción. En la parte dinámica os comentaré un poco más mis sensaciones, pero está muy pero que muy bien. Todo con muy buen detalle. Aquí la palanca de cambios también con la firma SVR, todo aquí en esta zona en plata, cargador inalámbrico. La zona multimedia, poca variación, sí que tiene el mismo tamaño, la misma calidad. Tenemos también opciones, tenemos todo con muy buena funcionalidad, pero tenemos aquí una zona Dynamic donde podremos hacer toda la gestión de la configuración, motor, de inyección, cambio de marcha y suspensión. Tenemos el cronómetro, tiempos de vuelta y acelerómetro, donde vemos las fuerzas G y el gráfico de los pedales. La verdad es que bastante completito. Tenemos la información de todo terreno, porque también tenemos la tracción 4x4 para este coche, y podremos tener ese plus también de calidad en nuestra parte dinámica. Todo lo demás sí que es verdad que básicamente viene el mismo sistema de Jaguar, con buena calidad, buena información, es bastante legible y con buena velocidad, está muy bien. Y el cuadro de instrumentos también es específico para este modelo SVR, con los diferentes diales tanto de velocidad como de cuenta revoluciones. Tenemos los indicadores en la parte central, en fin, tenemos todo muy bien informado, con buena calidad, muy buena deportividad, y está muy bien logrado. Tenemos pedales deportivos, aquí la regulación tanto en altura como profundidad de manera eléctrica para el volante. Toda esta zona de clima va independiente con sus diales bisona, y además con temperatura en digital. Todo el cuadro está en digital y está todo muy completo. Toda esta zona con dos portabebidas, tenemos aquí conector 12 voltios, el encendido, aquí una pequeña bandeja donde guardar otras cosillas, va engomada para evitar ruidos. Tenemos aquí guantera también con parte gamusada, con dos puertos USB y con buena profundidad. Todo con muy buen detalle, buen remate, todo con muy buena disposición. Tenemos hub display, toda la zona alta también tenemos la parte de botonería para lo que es la parte de protección con esta tela, y por supuesto el abrir y cerrar este techo solar panorámico. Todo con gamusado, tenemos aquí espejos con luz, todo con esta piel de ante que va sencillamente espectacular. Es increíble, pero todo esto va enlazado a un grandísimo motor, donde vamos a verlo ahora mismo en la parte dinámica y os contaré mis sensaciones. Acompáñenme. Bueno amigos, ya estamos al volante de este Jaguar F-Pace SVR edición limitada. Un grandioso motor V8 debajo del capó, con 550 caballos y 700 Nm de par, asociado a una caja de 8 velocidades. Un sistema de escape increíble, como ronronea este V8. En cada cambio de marcha este coche es una auténtica pasada, y me ha sorprendido. Empiezo por esta parte porque es que este coche ha ido en aumento de sorpresa, cada vez más sorpresa y más sorpresa. Vamos a dejarlo en modo deportivo. Hoy iba con las levas. Tenemos aquí unas levas grandecillas que nos acompañan en todo el momento en el volante, con un acabado también en champán en esta edición limitada. Este coche me queda con una sensación prácticamente de deportivo por su reacción, por su puesta a punto. Un coche que pesa más de 2 toneladas 200, está en ese entorno, y que está sobre los 4 metros 700 de largo. Un coche que no es para nada compacto ni ligero. Así que Jaguar ha hecho muy buen trabajo en este F-Pace, y hacen que su modelo F-Pace tenga modelos con versiones más convencionales, pero el que quiera pasarse al extremo de deportividad pero queriendo un F-Pace, lo va a tener con este coche. Es increíble lo que acelera este coche. Ese ronroneo de escape es brutal. Luego la dirección tiene el tacto necesario para
llevarlo a su sitio, con solo darle un pequeño toque, el coche va inmediato, tiene una reacción increíble. No me hace sentir en un SUV, excepto por este tramo, por ejemplo, que sí que es verdad que la suspensión neumática hace su trabajo, pero se nota que no es un coche bajo, ¿no? Pero aún así no tiene nada que ver a un F-Pace normal o a cualquier SUV normal, porque sí se nota el trabajo de SVR en este F-Pace. El trazado de curva, vamos ahora en este tramo, es brutal, sencillamente increíble cómo traza las curvas de este F-Pace, no le tiene miedo y recupera muchísimo. El sistema Dynamic Launch ofrece una buena recuperación en los ejes, donde ese cambio de marcha no lo vas a notar. Buah. Es increíble este escape, como bramea, ese esfuerzo que hace el V8 en este coche. Cómo corrige, cómo trabaja esta caja automática, es bastante rápida. Vamos en modo Sport ahora mismo. Va muy, pero muy bien este coche, muy bien. La verdad, hemos venido a este tramo de curva acostumbrado para probar este tipo de coche y tiene un comportamiento increíble, de verdad. Bueno, y a nivel de dirección, perfecto. Tenemos una frenada también específica que nos hace que el coche tenga una muy buena pegada. El coche ajusta muy bien el reparto de pesos y la frenada se le nota muy, pero muy buena, una mordida increíble. Estos asientos, como os he comentado en la parte del repaso interior, sujetan perfecto. No voy paseándome por el habitáculo. El coche, voy sumamente encajado en este asiento, pero no es un asiento que resulte incómodo para el día a día, para nada, muy confortable. Podrás hacer tus viajes de largos kilómetros y horas sin ningún problema, ninguna fatiga. De verdad, tiene un mullido muy aceptable, pero al momento de ir ya más dinámico o incluso, ¿por qué no?, en circuito, te va a cumplir perfectamente, de verdad. Es impresionante. Madre mía, es que es impresionante cómo ronronea este coche. Tiene un escape increíble, de los más naturales que he probado últimamente. Sí es verdad también que últimamente ya estamos probando muchísimo coche eléctrico, que sí, que tiene sus sensaciones, impresiones muy acordes a ese tipo de motorización, pero qué alegría volver a sentir coches tan pasionales como este F-Pace. Que sí, que está en un SUV, vale, pero que ya os digo, os vais a divertir muchísimo. Un coche de muy, muy alta calidad, una puesta a punto dinámica increíble. No tiene nada que envidiar a coches deportivos y sobre todo en su segmento. ¡Madre mía! Que es brutal la aceleración de este coche. Luego tenemos opciones también de modo eco, modos de conducción. Aquí tenemos el modo confort, modo eco y modo ADSR, que es pavimentos resbaladizos, donde ya la tracción total tiene que entrar un poco en este funcionamiento, ¿no? Reparto de par en los ejes. Si vamos en modo eco, que ahora lo he puesto un poco en modo eco, vamos a hacer este tramillo en modo eco, ya el ruido del escape es mucho menor, pero si queremos tenemos la función de escape. Vamos en modo eco, pero las válvulas abren. Si es verdad también que no tiene ese bramido tan bronco, ¿no?, tan espectacular, porque el motor va un poco, bajo de vueltas para proteger este consumo. Así que tendríamos esas alternativas, ¿no? Pero vamos a volverlo a poner en modo Dynamic, que es donde ya confirma modo Dynamic.
es el modo natural para este coche. Pero bueno, si tú quieres tener este coche y hacer tus trayectos diarios para el trabajo y bueno, no quieres exprimir el potencial, pues puedes ir perfectamente en Comfort o en Eco y no vas a tener este escándalo de este V8. Pero en modo dinámico es donde este coche se siente en su salsa. Un coche realmente increíble. Bueno, y a nivel de consumo, ¿cómo estamos? Pues a ver, estamos que no estamos. Un V8 normalmente te puedes esperar consumos exagerados. Pues sí, si vamos a fuego siempre con el coche, vamos a obtener unos consumos bastante altos. Esta unidad, además de ser una unidad limitada, pues tiene pocos kilómetros. Estamos en un entorno de 3.200 kilómetros en este momento, pero ya cuando lo hemos pillado estaba en 2.800 por ahí. Hemos hecho una media de 600 kilómetros con este coche. Y el consumo que nos está marcando ahora mismo de consumo de media, 14 litros, ¿vale? Un consumo más que claro, no tengo por qué justificarlo. Incluso me parecería algo bajo, sinceramente, para lo que ofrece este coche y para lo que le hemos exprimido. Pero en consumos particulares o puntuales, ¿no? En algunos trayectos sí hemos notado que ha llegado a los 16, 17 litros de consumo, pero bueno, en toda la prueba ha llegado a los 14 litros de media. Menos de eso, a ver, si te lo propones, no digo yo que puedas llegar a unos 11, unos 10 litros, pero ya os digo que es totalmente ilógico llevar un coche con tanto potencial, gastarte este dinero buscando este coche para tener consumos de derribo. Sinceramente yo ahí no lo veo, yo soy muy sincero, yo creo que es un coche para disfrutarlo. Si te permites, tu economía te permite hacerte con un coche de estos, por supuesto, porque no tienes que disfrutarlo. Para eso está. Estos consumos de 14 litros son más que confirmados y aceptables, ¿no? Para este coche. Un V8 que, como veis ahí en el vano motor, prácticamente va todo muy completito en este vano motor. Poco espacio hay para meter la mano y que su rugir es impresionante. La suspensión trabaja bien, ahora que vamos en este tramo que el asfalto ya no está tan en buen estado, tiene mucho resalto, pero el coche mantiene muy bien este tarado de suspensión. Unas llantas 22 pulgadas, que eso también son forjadas para esta edición limitada, en este color champán, satinado, que va en todos estos detalles de esta edición 1988. Yo realmente os digo que todo esto trabaja en función de una buena dinámica, unas buenas llantas, unos buenos neumáticos con doble medida en el eje posterior y en el eje delantero, una buena dirección, un buen volante, todo con muy buen tacto, de verdad es que sí. Y bueno, para veredicto final, por supuesto, voy conduciendo el coche porque no me quiero bajar de él, ya me tendré que bajar de él ahora cuando lo devuelva. Pero sí, es un coche que me ha impresionado. La verdad es que en cuanto me lo han ofrecido para nuestras pruebas, obviamente lo he aceptado. A mí particularmente me gusta probar de todo. Obviamente esto no es un coche para todos los bolsillos. Su precio está en una media de 140 a 145 mil euros, sobre todo esta de edición limitada que va un poco más por encima. Son 394 unidades disponibles. Pero bueno, con descuentos y alguna promoción que habrá, no digo que no, podrás hacerte con este SVR o bien con este SVR edición 1988, que tiene, como habéis visto, detalles muy especiales, la verdad. ¿Qué me quedo con este coche? Dinámica increíble, un diseño muy bonito, es un SUV contundente que además derrocha elegancia, no es para nada un coche que vaya mostrando ser muy escandaloso, pero sí que sus toques están para los más detallistas, así que yo creo que es un claro modelo para tener en tu garaje si te gusta este tipo de coche SUV, pero con este alma deportiva y un V8 5.0 que va bajo el capó, que a día de hoy están en peligro de extinción. Eso sí, etiqueta C, olvidaros de etiqueta eco y medioambiental, cero emisiones, aquí no hay ningún tipo de aporte híbrido ni nada por el estilo para obtener una etiqueta, aquí vamos a saco y es un coche
para disfrutar de la conducción, de los circuitos. Es un coche muy bueno. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Agradecemos a Jaguar España la sesión de este maravilloso F-Pace y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like, vuestros comentarios aquí debajo y por supuesto también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.